Dios les bendiga, estimado oyente. Dios les bendiga grandemente. El día de hoy estamos en un nuevo estudio de la palabra de Dios. Amén. En este podcast que se llama Estudiando la Biblia. Amén. Y pues vamos en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Si usted quiere tomar un lápiz, un cuaderno, si a usted le gusta tomar notas, le invito a abrir Primera de Corintios capítulo 2. Pero antes que nada vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo sea guiando en este estudio en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso. Te doy gracias, Señor, porque a usted le ha placido que en este día podamos compartir este estudio. Le pido que me dé palabras de sabiduría, palabra, Señor, que pueda ayudar a la edificación de cada uno de los que escuchan a través de estas plataformas, Señor. Yo le pido, Espíritu Santo, que usted sea obrando, que usted sea, Padre, haciendo libres, que usted sea abriendo el conocimiento de los que escuchan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues vamos a leer, hermanos, amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Miren lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Pues leímos estos versículos que es Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 y 7. Primeramente quiero decirles que, como dice Primera de Corintios versículo 6, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay muchas personas que no entienden las palabras del Espíritu Santo. Muchas personas, yo en una ocasión, o más que nada un tiempo atrás, que iba conociendo el camino de Dios, no entendía la palabra. ¿Por qué? Porque no se habían abierto mis sentidos, no se había abierto todavía, amén, y no había llegado a la madurez para poder comprender las verdades que Dios tiene en su palabra, amén. Y fíjese que a mí por eso me gustó mucho dar estudios de la Biblia, porque muchas personas no conocen la palabra de Dios. La verdad, la Biblia dice que muchos han perecido por falta de conocimiento, porque muchos no les gusta hojear la Biblia. Es tan importante estudiar la palabra del Señor para poder llegar a un conocimiento. Cuando habla la palabra de Dios y dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Para poder usted y yo llegar a una madurez, necesitamos saber y entender la sabiduría. Y la sabiduría no del mundo, hermanos. La sabiduría que proviene de Dios. Amén. Entonces, hay otra versión que dice: para los que han alcanzado la perfección. Y pues no está hablando de una perfección que la persona nunca peca, que la persona ya es, ¿verdad?, bien perfecta. No, está hablando de la perfección, amén, que habla de completo. Una persona completa es porque ha alcanzado la madurez. Como dice, de una persona que ya Dios ha acabado en completar su crecimiento espiritual. Nunca terminamos de aprender, pero la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:17, amén, dice: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, equipado, completo, apto, cabal
Y para poder llegar a ese nivel de madurez, usted y yo necesitamos estudiar la palabra. Y qué bueno que usted se está uniendo en este podcast de Estudiando la Biblia para que usted pueda conocer más de Dios. Amén. Entonces, perfecto ¿en qué? En conocimiento, mi hermano. Una persona que aún no ha madurado espiritualmente, aún dice la palabra de Dios que es un niño en Cristo. Eso lo dice en el libro de Efesios capítulo 3, Efesios 4:13, perdón. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos lleguemos, hermanos, a la unidad, al conocimiento. Amén, que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, aprobado por Dios. Pero quiero leerle lo que dice Efesios 4:13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón completo, amén, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos una estatura hacia donde Dios quiere que crezcamos, amén. Está hablando de conocimiento. Mire, lo que pasaba en este tiempo, estábamos hablando en el libro de 1 Corintios capítulo 1 anteriormente, que la sabiduría, hermanos, que los griegos, hermanos, la Biblia dice que los griegos buscan la sabiduría. Los griegos buscaban la sabiduría y ellos, toda persona que habla elocuentemente, amén. Pero ellos, aunque hablen la sabiduría, ellos no conocían la sabiduría de Dios. Porque una cosa es tener sabiduría humana y otra cosa muy diferente es tener sabiduría revelada por el Espíritu Santo, que es su palabra. Pero la palabra de Dios no se lee con el entendimiento humano, se lee con los ojos del Espíritu, con el entendimiento del Espíritu. Amén. Si el Espíritu Santo no nos da a comprender su palabra, nunca vamos a poder entenderla, ni mucho menos vamos a poder crecer a la medida del varón perfecto, aprobado por Dios, apto para toda buena obra. Qué hermoso es poder conocer de Dios. Qué hermoso es poder experimentar la llenura, pero también el conocimiento de Dios. Y dice el versículo de 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría había estado oculta, hermanos. Había estado oculta ante las demás personas, pero Dios se la reveló a sus hijos, amén. A nosotros nos las ha revelado, a sus apóstoles, y ahora nosotros podemos, aleluya, saber su palabra, amén. Dice, la palabra misterio significa algo escondido. El evangelio de Jesucristo, que había estado completamente escondido desde la fundación del mundo. Amén, pero que en este tiempo el Señor lo ha revelado, amén. Y aunque el evangelio fue en cierto sentido anunciado por los profetas, mas sin embargo, que incluso los más inteligentes de los gobernantes judíos, sus doctores, escribas, fariseos, no tenían el conocimiento adecuado del mismo, por lo tanto, seguía siendo un misterio para ellos, hasta que fue revelado por la predicación de los apóstoles. Amén. Hay muchas personas que aún en un misterio no pueden entender, hay muchas personas que es todavía un misterio. Es un misterio, hermanos. La palabra del Señor todavía no ha sido revelada en muchas personas. Es verdad que Dios ya no las ha revelado a este tiempo, pero aún en este tiempo
todavía el Espíritu Santo necesita revelársela o iluminar a las personas, que esa es la palabra correcta, porque Dios ilumina, hermanos, porque ya fue revelada su palabra. Pero cuando hablamos de la revelación de su palabra, que no se nos ha iluminado nuestra vida para poder entenderla, porque una cosa es que la podamos escuchar, otra cosa es que la podamos leer, pero otra cosa es que podamos entender con el Espíritu, hermanos. Pero el Espíritu Santo la ha revelado a usted y a mí. Amén. Así lo dice su palabra, la revelación por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, por eso es que la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso la gente es locura. Es una locura que nosotros vayamos cargando la Biblia, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, porque todavía aún no se les ha revelado, porque aún el Espíritu Santo, aleluya, no les ha hecho comprender esta palabra, esta sabiduría que viene de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y sigue diciendo el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermoso versículo podemos ver nosotros aquí, amén. Que Dios tiene preparadas muchas cosas para nosotros, sí. Dios tiene preparadas, amén. Él tiene preparadas promesas, su palabra, tiene preparadas muchas cosas para usted y para mí. Pero no todo es para todo el mundo. Es para los que son sus hijos. Así es que si usted quiere conocer más de Dios, tiene que leer su palabra, mi amado hermano. Seguimos leyendo el versículo 10. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que nos pueda enseñar la palabra. Amén. Él es el que nos la va a enseñar. No importa que usted tenga el mejor maestro. No importa que usted tenga, amén, el mejor doctor de las Escrituras. Si usted, no y yo, no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder comprender nada. Amén. Bendito Dios. Él es el que nos va a enseñar su palabra. Él es el único, amén, que nos puede revelar las cosas que son de Dios. Su palabra está ahí, pero se necesita leerla con la ayuda del Espíritu Santo. Se necesita creer que lo que Dios dice es verdad. Aún la gente más sabia de este mundo no puede acceder a este conocimiento, porque Dios se la reveló solo a los que creen, a los que aceptan el mensaje de salvación. Mas sin embargo hay muchos que rechazan este mensaje. Hay muchos que rechazan el mensaje del Evangelio. Entonces, fíjese que en una ocasión yo iba caminando y encontraba que esa área estaba evangelizada, porque podía ver
cómo los folletos estaban en las casas, pero me llamó la atención un folleto que estaba tirado, doblado. ¿Y sabe qué me vino a mi mente? Me vino a mi mente, esta persona rechazó el mensaje del Evangelio. No lo quiso tal vez ni leer. No sabía que ese mensaje podía salvar su alma. O tal vez lo leyó, pero no pudo comprender lo que verdaderamente significaba esa palabra. Por eso, mis amados hermanos, se necesita que la gente escuche el mensaje del Evangelio, pero también nosotros, los que tenemos el Evangelio, necesitamos pedirle a Dios de su sabiduría, entendimiento para poder entender su palabra, porque si no, no vamos a poder entenderla. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del espíritu, sino el espíritu de Dios. El espíritu del hombre puede tener conocimiento de las cosas naturales. Por ejemplo, si yo veo una silla, el espíritu del hombre esa es una silla. Amén. Pueden entender las cosas, una mesa, una silla, una cama. Pero las cosas del espíritu no se pueden entender con ese espíritu del hombre, porque hay el espíritu del hombre y el espíritu. Amén. El espíritu. Gloria a Dios. El espíritu que viene de Dios. El Espíritu Santo. Es que una persona que no tiene a Cristo no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tiene el Espíritu Santo, pues no puede entender nada. Por eso hay muchas personas que leen la Biblia como una literatura. Sí, porque no se les revela. Necesitan de la ayuda del Espíritu Santo que los ayude a poder entender. Hay personas que se han salvado solamente leyendo alguna escritura, pero es el Espíritu Santo que les ha revelado su palabra, los ha iluminado. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos conocido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Escuche bien. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos da el conocimiento de conocer las cosas del espirituales. Por eso dice el versículo 13, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese era Pablo. En ese tiempo había personas muy elocuentes, porque en Primera de Corintios había personas que conocían la sabiduría, porque algo que les encantaba en ese lugar era la sabiduría. ¡Wow! Admiraban a las personas que tenían mucho conocimiento, estudiosos y que sabían tantas cosas. Pero Pablo les decía, porque si sabemos que Pablo estaba estudiado, Pablo no era cualquier persona, pero él mismo dijo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
mente. Para eso se necesita el Espíritu Santo, el discernimiento, para poder entender su palabra como debe de ser. Pero dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es que podemos tener acceso a ese conocimiento, a esa sabiduría por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos entender su palabra, hermanos, amén. Siga estudiando, siga conectándose. Les invitamos a poder compartir esta palabra, amén, con las personas que usted considere que necesitan estudiar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración, a dar gracias a Dios en esta hora por permitirnos estudiar en esta hora, en esta sección, estudiando la Biblia en su programa Logos Radio Online. Amén. Donde Jesucristo es la palabra de vida. Oremos al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido revelada a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque en esta hora podamos comprender, Señor, que solamente la revelación viene de parte tuya. Señor, ¿de qué nos sirve tener todo el conocimiento humano, tener tantas carreras universitarias? Y no digo que sea malo, Padre, pero digo, ¿de qué nos sirve si no podemos comprender las verdades que vienen en tu palabra? Señor, Pablo lo tuvo que hacer a un lado. Tuvo que hacer a un lado su conocimiento humano para poder, Señor, hablar con la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Hacemos a un lado nuestro conocimiento y te pedimos, Padre, que nos ilumines, que nos reveles tu palabra. Aleluya, que la palabra correcta es que nos ilumines tu palabra, porque tu palabra ha sido revelada a los apóstoles. Ahora usted nos va a iluminar nuestra mente para poder comprender esas verdades que vienen en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y todo aquel que escucha por cualquier medio, ya sea Spotify, ya sea Spreaker, ya sea Facebook, ya sea YouTube, puedan, Señor, puedan estudiar esta palabra y llevarla en el corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, mis amados hermanos, mis amados oyentes, gracias por escuchar este programa de Estudiando la Biblia. Les invitamos, amén, les invitamos a seguir este estudio mediante vayamos subiendo estas predicaciones. A veces me tardo un poquito porque a veces estamos un poquito ocupados en la obra, pero seguimos adelante en esta sección de Estudiando la Biblia. Bendiciones y los esperamos en el próximo programa.